Capítulo 2. El poblado interior. Los complejos. En el capítulo anterior vimos que la conciencia del yo, la superficie de la psique, está sujeta a perturbaciones y reacciones emocionales provocadas por las colisiones que ocurren entre el individuo y el ambiente externo. Jung consideraba que estas colisiones entre la psique y el mundo externo tienen una función positiva. Si no son demasiado violentas, tienden a estimular el desarrollo del yo en la medida en que le exigen a la conciencia una mayor capacidad de focalizar y, eventualmente, esto produce un aumento de la habilidad para resolver problemas y una mayor autonomía del individuo. Al verse obligado a escoger y decidir, el individuo desarrolla la capacidad de hacer más de lo mismo y hacerlo mejor. Es como desarrollar los músculos mediante la aplicación de tensión isométrica. El yo va creciendo a través de todas esas interacciones vigorosas con el mundo. Los peligros, atracciones, incomodidades, amenazas y frustraciones provenientes de otras personas o de diversos factores ambientales estimulan cierto grado de energía enfocada en la conciencia, movilizando al yo para que pueda lidiar con esos impactos. Existen, sin embargo, otras perturbaciones de la conciencia que no están claramente vinculadas a factores ambientales y que parecen fuera de toda proporción en relación a los estímulos observables. Lo que provoca estas perturbaciones no son en principio colisiones externas sino internas. A veces sucede que alguien pierde la razón sin motivo aparente, o tiene extrañas experiencias imaginarias internas que conducen a formas de conducta inexplicables. Se vuelve psicótico, alucina, sueña, o simplemente se enfurece, se enamora o corre como enajenado. Los seres humanos no siempre actúan racionalmente ni se comportan según los cálculos claros del interés personal. El hombre racional, en el cual se han basado tantas teorías económicas, es, en el mejor de los casos, solo una descripción parcial del verdadero funcionamiento del ser humano. Los humanos son conducidos por fuerzas psíquicas, son motivados por pensamientos que no se basan en procesos racionales y están sujetos a imágenes e influencias que se encuentran más allá de lo que puede medirse en el ambiente observable. En pocas palabras, somos criaturas gobernadas por emociones e imágenes y a la vez somos seres racionales, adaptados a nuestro ambiente. Soñamos tanto como reflexionamos y probablemente, sentimos mucho más de lo que pensamos. Gran parte de nuestros pensamientos están coloreados y moldeados por nuestras emociones, y muchos de nuestros cálculos racionales están al servicio de nuestras pasiones y nuestros temores. Fue el deseo de comprender este lado menos racional de la naturaleza humana lo que llevó a Jung a asirse de las herramientas del método científico y dedicar su vida a la investigación de aquello que da forma y motiva las emociones, fantasías y conductas humanas. El mundo interior era terra incógnita en aquellos días y Jung descubrió que se trataba de un territorio poblado. Alcanzar el inconsciente. Imaginen por un instante que la psique es un objeto tridimensional como el sistema solar. La conciencia del yo es la Tierra, el lugar en el que vivimos, al menos durante las horas en que estamos despiertos. El espacio que rodea la Tierra está lleno de satélites y meteoritos, unos grandes y otros pequeños. Ese espacio sería lo que Jung llamó el inconsciente, y los primeros objetos con que nos encontramos al aventurarnos por este espacio son los que él denominó complejos. El inconsciente está poblado por complejos, y ese es el territorio que Jung exploró al comienzo de su carrera como psiquiatra. Más tarde habría de llamarlo el inconsciente personal. Como psiquiatra comenzó a trazar el mapa de esta área de la psique antes de dedicarse a observar de cerca el complejo del yo o la naturaleza de la conciencia. Emprendió esta exploración inicial mediante el uso de una herramienta científica muy respetada a comienzos de siglo, el experimento de la asociación de palabras. Más adelante, también hizo uso de lo que había podido encontrar en sus lecturas de los primeros escritos de Freud. Provisto de la noción de la determinación inconsciente de los procesos mentales y del proceso de asociación de palabras, Jung dirigió un equipo de investigadores científicos para llevar a cabo una serie de experimentos en laboratorio, meticulosamente controlados, con el fin de determinar si dichos factores psicológicos inconscientes podían ser verificados empíricamente. Los resultados de este proyecto se reunieron en el libro Diagnostische Assoziationsstudien, Estudios sobre la asociación de palabras, editado por Jung. Dichos estudios se realizaron en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Zúrich con el apoyo y estímulo de su profesor, Eugen Bleuler. El proyecto, concebido en 1902, continuó durante los 5 años que siguieron.
Los resultados se publicaron por separado entre 1904 y 1910 en la revista Journal für Psychologie und Neurologie. Fue durante el transcurso de esos estudios experimentales cuando Jung comenzó a utilizar el término complejo, tomado en un principio del psicólogo alemán Sien y luego enriquecido y ampliado con el producto de su propia investigación y teorización. Poco después este término fue adoptado también por Freud, y su uso se extendió en los círculos psicoanalíticos hasta el momento en que Freud y Jung pusieron fin a su relación, después de lo cual se eliminó casi por completo del léxico freudiano junto con todo lo que pudiera ser junguiano. La teoría de los complejos fue la primera contribución importante de Jung a la comprensión del inconsciente y su estructura. En parte, fue la manera de Jung de conceptualizar lo que Freud había escrito hasta ese momento sobre los resultados psicológicos de la represión, sobre la perdurable importancia de la infancia para la estructura del carácter y sobre el enigma de la resistencia en el curso del análisis. Y aún hoy sigue siendo un concepto muy útil en la práctica analítica. ¿Cómo llegó Jung a descubrir y explicar este aspecto del inconsciente? La pregunta que se formulaba en aquel momento era cómo penetrar en la mente salvando las barreras de la conciencia. Para investigar la conciencia basta con hacer preguntas y anotar las respuestas, o recurrir a la introspección. Pero, ¿cómo lograr llegar más a fondo en el mundo subjetivo y estudiar sus estructuras y su funcionamiento? Para lidiar con ese problema, Jung y un equipo de colegas de psiquiatría prepararon una serie de experimentos con sujetos humanos para tratar de ver si, al bombardear la psique con estímulos verbales y observar las respuestas en la conciencia, las huellas, por decirlo así, de sutiles reacciones emocionales, podían encontrar pruebas de la existencia de estructuras subyacentes. Trabajando estrechamente con sus colegas Bleuler, Werlin, Roers, Binswanger, Nürnberg, y sobre todo Ricklin, Jung comenzó por afinar el experimento de la asociación de palabras para adecuarlo a sus propósitos y se basó en 400 palabras estímulo neutras, palabras comunes y cotidianas como mesa, cabeza, tinta, aguja, pan y lámpara. Distribuidas entre estas palabras se encontraban palabras más provocativas, como guerra, golpear y acariciar. El número de palabras se redujo posteriormente a 100. Estas palabras estímulo, leídas una por una a un sujeto previamente instruido para que respondiera con la primera palabra que le viniera a la mente, daban lugar a una amplia variedad de reacciones. Se producían largas pausas, respuestas sin sentido, rimas, y respuestas sonoras, incluso reacciones fisiológicas que podían medirse mediante un dispositivo llamado psicogalvanómetro. La pregunta interesante para Jung entonces era, ¿qué está sucediendo en la psique del sujeto de la prueba cuando se emite la palabra estímulo? Buscó la emoción y, particularmente, buscó señales de estímulo de la ansiedad y sus efectos sobre la conciencia. Para ello se comenzaba por medir y anotar los tiempos de respuesta junto con su transcripción exacta. A continuación se repetían las palabras estímulo por segunda vez y se le pedía al sujeto que repitiera las respuestas anteriores. Nuevamente se anotaban los resultados. Se analizaba entonces la prueba. En primer lugar se calculaba el tiempo promedio de respuesta del sujeto, promedio con el que se comparaban los tiempos de cada respuesta. Algunas palabras tardan 1 segundo en producir una respuesta, otras en cambio 10 segundos, algunas no producen respuesta alguna, quedando el sujeto completamente bloqueado. Luego se anotaban también otros tipos de respuestas. Algunas palabras producían respuestas singulares como rimas, palabras sin sentido o asociaciones poco comunes. Jung consideró que estas respuestas eran indicadores de complejo, señales de ansiedad y evidencia de reacciones defensivas ante algún conflicto inconsciente. ¿Qué podían indicarle sobre la naturaleza del inconsciente? Los complejos. Jung supuso que las perturbaciones de la conciencia que se registraban y medían como respuestas a estos estímulos verbales podían ser el resultado de asociaciones inconscientes evocadas por las palabras enunciadas. En esto su pensamiento era acorde a lo que Freud expresa en La interpretación de los sueños, libro en el que Freud argumentó que las imágenes de los sueños podían vincularse con pensamientos y sentimientos del día anterior, o de años anteriores, llegando inclusive hasta los años de infancia. Sin embargo, dichas asociaciones resultan oscuras y ocultas. Las asociaciones existen, pensó Jung, no tanto entre las palabras estímulo y las respuestas, como entre las palabras estímulo y ciertos contenidos ocultos, inconscientes. Algunas palabras estímulo activan contenidos inconscientes que a su vez son asociados a otros contenidos. Al ser estimulada esta red de material asociado, compuesta de recuerdos, fantasías,
imágenes y pensamientos reprimidos, provoca una perturbación en la conciencia. Las señales de estas perturbaciones son los indicadores de la presencia de los complejos. Lo que causaba la perturbación aún debía ser descubierto y para ello se interrogaba al sujeto y, luego, si era necesario, se extendía el análisis. Pero las perturbaciones registradas por este experimento suministraron la clave para continuar la exploración y presentaron evidencia de que las estructuras inconscientes estaban localizadas, de hecho, por debajo del nivel de la conciencia. Con frecuencia los sujetos al comienzo no tenían idea de por qué ciertas palabras provocaban esas reacciones. Jung observó que las perturbaciones que se registraban en el flujo de la conciencia, a veces se relacionaban con palabras aparentemente inocuas como mesa o establo. Analizando los patrones de respuesta, encontró que las palabras que causan perturbación pueden ser agrupadas temáticamente. Estos grupos apuntan hacia un contenido común. Cuando se les pedía a los sujetos que hablaran de sus asociaciones con estos grupos de palabras estímulo, paulatinamente lograban hablar de momentos pasados cargados de emoción, a menudo asociados a un trauma. Resultó ser que las palabras estímulo despertaban asociaciones dolorosas que habían sido sepultadas en el inconsciente y eran esas asociaciones inquietantes las que perturbaban la conciencia. A los contenidos inconscientes responsables de las perturbaciones de la conciencia Jung los llamó complejos. Una vez establecido que los complejos existen en el inconsciente, Jung sintió interés por explorarlos con más detenimiento. Utilizando herramientas como el experimento de la asociación de palabras podía medirlos con bastante precisión. La medición exacta podía transformar intuiciones vagas y teorías especulativas en datos científicos, un hecho satisfactorio para el temperamento científico de Jung. Jung cree que puede medir la carga emocional sujeta a un determinado complejo sumando el número de indicadores que le indicaba la cantidad relativa de energía psíquica atrapada en ese complejo. La investigación del inconsciente podía entonces ser cuantificada. Esta información se convertiría en importante para la terapia, en una guía hacia el lugar en que se localizaban los problemas emocionales más graves del paciente y qué tipo de trabajo debía llevarse a cabo durante el tratamiento. Esto es algo que resulta particularmente útil para la psicoterapia a corto plazo. Los resultados de sus experimentos convencieron a Jung de que indudablemente existen entidades psíquicas fuera de la conciencia del yo y pueden causarle al yo perturbaciones sorprendentes y a veces abrumadoras. Son esos duendecillos traviesos o esos demonios internos que pueden tomar por sorpresa a un individuo. Las perturbaciones causadas por los complejos han de ser diferenciadas de aquellas perturbaciones provocadas por factores apremiantes originados en el ambiente externo, aun cuando ambas pueden y suelen estar íntimamente relacionadas. Cuando Jung envió su Diagnostischen Assoziationsstien a Freud en abril de 1906, Freud inmediatamente reconoció en Jung un intelecto afín y le contestó con una cálida carta de agradecimiento. Los dos hombres se reunieron un año después y, a partir de ese momento hasta que finalizaron su correspondencia a comienzos de 1913, su relación estuvo intelectual y emocionalmente cargada de intencionalidad e intensidad. Podríamos decir que entre ellos lograron estimular los complejos básicos del uno y el otro. No cabe duda de que estaban profundamente conectados por su interés por el inconsciente. Para Jung, la conexión personal con Freud tuvo considerables implicaciones para su carrera como psiquiatra así como para el posterior desarrollo de su propia teoría psicológica. Tanto su carrera como su teoría comenzaron a adquirir forma a la sombra de la creciente presencia cultural de Freud. Sin embargo, a pesar de todo eso, el mapa del mundo interior trazado por Jung a fin de cuentas es algo notablemente independiente de toda influencia freudiana. La mente de Jung era fundamentalmente no freudiana, de modo que su mapa de la psique resulta considerablemente diferente del mapa de Freud. Para aquellos lectores que están familiarizados con la obra de Freud, ello se irá haciendo evidente a lo largo de este libro. Ambos hombres vivieron en distintos universos intelectuales. Para 1910, el trabajo teórico de Jung sobre los complejos estaba en buena parte concluido. En años posteriores continué trabajando un poco sobre el tema, de hecho no añadió mucho material nuevo y tampoco cambió de opinión en cuanto al concepto básico de complejo a no ser para añadir que todo complejo contiene un componente arquetípico, es decir innato, primigenio. Su artículo, A Review of the Complex Theory, una revisión de la teoría de los complejos, publicado en 1934, constituye un excelente resumen de su trabajo. Escrito tiempo después de su ruptura con Freud, Jung hace referencia, de forma elogiosa,
a su maestro y colega así como al psicoanálisis, reconociendo el significativo aporte de Freud a su trabajo sobre la teoría de los complejos. Si existe un lugar en el cual se ha de hallar la influencia de Freud de manera importante en las teorías de Jung, es precisamente allí. Vale la pena mencionar que Jung presentó A Review of the Complex Theory, en mayo de 1934 en Bad Nauheim, Alemania, durante el 7º Congreso de Psicoterapia. Para aquel entonces Jung era presidente de la Sociedad Médica Internacional de Psicoterapia, que patrocinaba el Congreso. La situación política en Alemania en aquel momento estaba cargada de conflictos y confusión. Los nazis acababan de tomar el poder y atacaban a Freud, un judío cuya venenosa influencia debía ser erradicada de Alemania. Los libros de Freud eran quemados y sus ideas eran violentamente rechazadas. Jung había sido vicepresidente de la organización y había aceptado la presidencia en 1933, ahora tenía que enfrentarse a una serie de opciones políticas complicadas y peligrosas. Por un lado, se trataba de un pésimo momento para ser el dirigente de cualquier tipo de organización en países de habla alemana. En efecto, los nazis vigilaban como halcones para detectar el más mínimo indicio de alejamiento de sus doctrinas racistas. La sociedad médica no era una excepción. Jung se veía tremendamente presionado para decir lo que los oficiales alemanes querían escuchar y para cumplir con su programa. Por otro lado, se trataba de un momento en el cual un psiquiatra no alemán podía marcar la diferencia en esta asociación internacional. La intención de Jung era la de mantener la organización como sociedad médica internacional. Una de sus primeras acciones como presidente consistió en modificar los estatutos para que los médicos alemanes judíos pudieran permanecer como miembros individuales aun cuando hubieran sido expulsados de todas las sociedades médicas alemanas. En 1933 era imposible saber cuál sería el desenlace provocado por el impulso funesto de los dirigentes nazis. Sin embargo, también se trataba de un momento de oportunidad profesional para Jung. Freud había sido un personaje prominente entre los psiquiatras y psicólogos de Alemania durante la década anterior y ahora las ideas de Jung tenían una oportunidad de aparecer en primer plano. La moral de Jung caminaba sobre una cuerda floja. El mundo estaba observando y cada movimiento hecho por él afectaba a la opinión pública. La aceptación de la presidencia de esta organización médica por parte de Jung en 1933 y su papel en ella hasta 1940 han sido causa de muchas discusiones acaloradas tanto entonces como ahora. Las acusaciones de que Jung fue simpatizante de las políticas de Hitler y del programa nazi de purificación de la estirpe alemana tienen una fuente importante en las cosas que Jung hizo y dijo, tal vez inadvertidamente y bajo grave presión política, durante sus primeros años como presidente. Un elemento a favor de Jung es el hecho de que presentara la conferencia, A Review of the Complex Theory, en Bad Nauheim en 1934, en su discurso inaugural como presidente. En ella no escatima en darle importancia a Freud. De hecho, le acredita toda la influencia que se puede razonablemente esperar de un mentor de antaño con el cual había roto relaciones y con quien no había hablado desde hacía 20 años. En 1934 era un acto de valentía hablar en tono positivo, por suave que éste fuera, de Freud en Alemania. Cuando menos, Jung estaba protegiendo la reputación internacional de Freud al darle tanto crédito en su conferencia. El artículo comienza con una presentación del experimento de la asociación de palabras patrocinado y llevado a cabo por Jung durante los primeros años de su carrera. Habiendo aprendido mucho en el ínterin sobre cómo reaccionan los seres humanos entre ellos tanto en el encuadre clínico como en otros ambientes igualmente próximos o íntimos, inicia su reflexión enfocando las dimensiones psicológicas de la situación experimental. Señala que la situación experimental por sí misma conduce a la constelación de complejos. Las personalidades afectan unas en otras y cuando entran en interacción se crea un campo psíquico que estimula los complejos. El término constelación aparece con frecuencia en los escritos de Jung y es un término importante en el léxico junguiano. Es una palabra que suele desconcertar al lector al principio. Usualmente, se refiere a la creación de un momento cargado psicológicamente, un momento en el cual la conciencia está siendo perturbada por un complejo o a punto de serlo. Este término simplemente expresa el hecho de que la situación externa precipita un proceso psíquico en el cual ciertos contenidos se agrupan y se preparan para la acción. Cuando decimos que una persona está constelada, queremos decir que ha adoptado una posición desde la cual es de esperarse que reaccione de una manera determinada.
Las reacciones a un complejo son bastante predecibles una vez que se conocen los complejos específicos de un individuo. Coloquialmente, hacemos referencia a las áreas de la psique que están cargadas por un complejo como teclas, como cuando alguien dice, ella sabe darme en la tecla apropiada. Cuando uno toca esa tecla, se obtiene una reacción emocional. En otras palabras, un complejo ha sido constelado. Cuando hace tiempo que se conoce a una persona, uno sabe cuáles son algunas de esas teclas y suele evitarlas o bien hacer lo posible por tocarlas. Todo el mundo ha tenido la experiencia de una constelación. Esto ocurre a lo largo de un espectro que va desde encontrarse ligeramente ansioso hasta perder el control y caer en la locura. Cuando se constela un complejo, existe la amenaza de una pérdida de control de las propias emociones y, en cierta medida, de la propia conducta. Uno reacciona irrazonablemente y a menudo se arrepiente de ello después. Para aquellos que ven las cosas psicológicamente, es deprimente saber que uno ha pasado por eso muchas veces, que ha reaccionado de la misma manera en muchas ocasiones y que, sin embargo, nada le garantiza que no va a repetirlo una vez más. Cuando ocurre la constelación de un complejo es como si se estuviera poseído por un demonio, por una fuerza que supera la propia voluntad. Esto provoca una sensación de desamparo. Aun cuando uno se observa a sí mismo transformarse en víctima insensata de una compulsión interna que obliga a decir o hacer algo que se sabe sería preferible no decir o no hacer, el guión se desarrolla según lo previsto y se pronuncian las palabras, se efectúan los actos. Una fuerza intrapsíquica ha sido convocada por una situación que provoca la constelación. Los arquitectos de estas constelaciones son determinados complejos que poseen su propia energía. Al decir energía, este término será considerado detalladamente en el próximo capítulo. Del complejo nos estamos refiriendo a la cantidad precisa de potencial para la acción y al sentimiento que está adherido al núcleo del complejo, como si éste fuera un imán. Los complejos poseen energía y manifiestan una suerte de rotación electrónica, algo parecido a los electrones que rodean el núcleo de un átomo. Cuando una situación o un acontecimiento estimula un complejo, este provoca un estallido de energía que irrumpe en la conciencia. Su energía penetra la barrera de la conciencia del yo y lo inunda, haciendo que gire en la misma dirección y descargando así parte de la energía emocional que ha sido liberada por esta colisión. Al ocurrir esto, el yo deja de estar en pleno control de la conciencia o inclusive del cuerpo. La persona está sujeta a descargas energéticas que no están bajo el control del yo. Lo que él ya puede hacer, si es lo suficientemente fuerte, es contener parte de la energía del complejo en sí mismo, minimizando así la explosión emocional y física. En cierta medida, ninguno de nosotros es totalmente responsable de lo que dice y hace cuando cae en las garras de un complejo. No hace falta decir que esto no constituye un argumento de defensa ante un tribunal de justicia. A veces, la sociedad humana exige normas de un nivel superior al que permite la psique. La complejidad de la psique comienza a hacerse manifiesta. De hecho, la teoría de Jung era llamada a veces psicología de los complejos, antes que la usual denominación de psicología analítica. Tanto la complejidad como el concepto de complejo son elementos fundamentales de la visión que tuvo Jung de la psique. Esta estaría constituida por muchos centros, cada uno con su propia energía así como cierta conciencia y propósito propios. En esta manera de concebir la personalidad, el yo es un complejo entre muchos. Cada uno tiene su propio quantum específico de energía. Cuando hablamos de la energía del yo, la llamamos libre albedrío. Si queremos referirnos a la cantidad de energía atada a un complejo, podemos hablar del poder de nuestros demonios internos. Estos serían las compulsiones irracionales que se apoderan de nosotros y hacen con nosotros más o menos lo que se les antoja. Por lo general un complejo crea sus efectos dentro del ámbito de la conciencia, pero no siempre es así. A veces, las perturbaciones ocurren absolutamente fuera de la psique. Jung observó que un complejo puede afectar a objetos o a otras personas en el entorno. Puede actuar como un espíritu burlón o como una sutil influencia en otras personas. Jung hizo otra interesante observación con respecto a los complejos. A veces un individuo puede bloquear los efectos de un estímulo y detener la constelación de un complejo. Algunos sujetos con gran fuerza de voluntad, mediante una destreza verbal motora, pueden bloquear el significado de una palabra estímulo con tiempos de reacción muy cortos de tal manera que el estímulo no les llega, pero esto solo ocurre cuando se tienen que resguardar secretos personales realmente importantes.
Esto significa que la gente puede controlar sus reacciones inconscientes bloqueando intencionalmente los estímulos. Para superar este obstáculo en la situación experimental, Jung ideó el precursor del detector de mentiras. Fue una ingeniosa extensión del experimento de la asociación de palabras. Al medir la conductividad de la piel con un psicogalvanómetro, Jung demostró que los cambios en la conductividad se correlacionan con los indicadores de un complejo. En otras palabras, cuando una persona miente o trata de ocultar la evidencia de una reacción cargada por un complejo, el yo puede ser capaz de encubrir algunos de los indicadores, pero le resulta mucho más difícil suprimir las más sutiles reacciones fisiológicas. En respuesta a una palabra o pregunta detonante de un complejo, un individuo puede presentar manos sudorosas, escalofríos o sequedad de boca. Con la medición de la conductividad de la piel, Jung introdujo un método más refinado para registrar indicadores de complejo. Utilizando este dispositivo, Jung pudo resolver un caso de robo en su hospital psiquiátrico. Por supuesto, este método no es infalible. Normalmente, el yo de la mayoría de las personas es capaz en cierta medida de neutralizar los efectos de los complejos. Esta capacidad está al servicio de la necesidad de adaptación y de supervivencia. Esto es similar, o tal vez idéntico, a la capacidad de disociarse. Si uno no pudiese hacerlo, el yo dejaría de funcionar precisamente en los momentos de mayor peligro, cuando mantener la mente despejada resulta indispensable. En la vida profesional, es esencial poder dejar de lado los complejos personales en pro de un buen desempeño en el trabajo. Los psicoterapeutas deben saber poner entre paréntesis sus propias emociones y sus conflictos personales mientras están atendiendo a sus pacientes. Para poder estar allí para un paciente cuya vida está hecha pedazos, el terapeuta debe permanecer calmado aun cuando pueda estar atravesando un momento de caos en su propia vida. Todas las profesiones exigen que el trabajo se haga a pesar de lo que suceda en la vida personal. Como dicen en el teatro, el espectáculo debe continuar. Esto requiere la habilidad de anular los efectos de los complejos en la conciencia del yo, al menos en cierta medida. Al tratar el tema de la habilidad para contener las angustias personales y las reacciones a los complejos, Jung hace referencia a un destacado maestro en este arte, el diplomático francés Talleyrand. Los diplomáticos obran según las instrucciones de sus jefes de Estado y utilizan un vocabulario que revela muy poco de sus propios sentimientos o preferencias. Ellos valoran sobremanera el arte de hablar con términos que disimulan las emociones y no revelan los indicadores de complejo. Además, tienen la ventaja de no estar conectados a un psicogalvanómetro. Los niveles del inconsciente. Usualmente se considera que los complejos son personales, y es cierto que la mayoría de los complejos se generan en la vida particular y en la historia de una persona y que pertenecen estrictamente al individuo. Pero también existen complejos familiares y sociales. Dichos complejos pertenecen a un individuo de la misma manera que le puede pertenecer una enfermedad. La enfermedad está en un colectivo y al individuo se le pega. Esto quiere decir que en una sociedad, psicológicamente hablando, muchas personas están sintonizadas de manera similar. Aquellas personas que crecen en las mismas familias, en grupos afines o bien en culturas tradicionales comparten una gran parte de esta estructura inconsciente común. Aun en una sociedad amplia y variada como la norteamericana, muchas experiencias típicas son compartidas por toda la población. Prácticamente todos los niños comienzan a ir a la escuela a la edad de 5 o 6 años, pasan por las mismas experiencias de exámenes y temores de fracaso con sus eventuales humillaciones, luego pasan por la ansiedad de saber si serán aceptados o no en alguna universidad o en algún trabajo. Todas estas experiencias comunes en manos de personas en similares estructuras de autoridad crean patrones psicológicos basados en lo social mediante una especie de sutil programación del inconsciente personal. Los traumas compartidos producen complejos compartidos. Algunas veces estos complejos son generacionales. En una época se habló de la mentalidad de la depresión como algo característico de aquellos que entraron a la vida adulta en los años 30 y compartieron el trauma de la Gran Depresión. Hoy en día hablamos de los veteranos de Vietnam y suponemos que todos aquellos que participaron en esa guerra comparten más o menos el mismo tipo de complejo basado en los traumas provocados por los combates. Es posible pensar en la existencia de un estrato cultural del inconsciente, una suerte de inconsciente cultural. Es personal porque se adquiere durante la vida del individuo, pero es colectivo en la medida en que se comparte con un grupo. El inconsciente, a este nivel,
está estructurado por patrones y actitudes culturales más amplios y estos terminan influenciando las actitudes conscientes del individuo y sus complejos más particulares en un conjunto de premisas culturales inconscientes. El inconsciente cultural difiere del inconsciente colectivo, que analizaré en el capítulo 4. Esto nos plantea la interesante pregunta de cómo se forman los complejos. La respuesta habitual es a través del trauma, pero es necesario ubicar esta respuesta dentro de un contexto social más amplio. En algunos de sus estudios sobre asociación de palabras, Jung se dedicó a observar el efecto de las influencias familiares en la formación de contenidos inconscientes en los niños. A través del experimento de la asociación de palabras encontró evidencias significativas de patrones de formación de complejos sorprendentemente similares entre miembros de una misma familia, entre madres e hijas, padres e hijos y madres e hijos, por ejemplo. De estas combinaciones, las más cercanas eran las de madres e hijas. Sus respuestas a las palabras estímulo revelaban ansiedades y conflictos casi idénticos. A partir de eso, Jung concluyó que el inconsciente está significativamente moldeado por las relaciones cercanas en el entorno familiar. Sus escritos no dejan claro cómo ocurre esto. ¿Será algún tipo de transmisión? ¿Será por la repetición de traumas similares traspasados de generación en generación? Esto no ha recibido respuesta. Más adelante durante el desarrollo del niño, estas estructuras psíquicas tempranas se modifican considerablemente a causa de la exposición a un entorno cultural más amplio. La constante exposición de la psique a los estímulos sociales y culturales, desde la televisión hasta la escuela, se convierte en un factor en las etapas tardías de la infancia y esto reduce la influencia psicológica de la cultura étnica y familiar, al menos en una sociedad pluralista como la norteamericana. Cuando el grupo de pares se vuelve central, genera nuevos e importantes elementos estructurales, muchos de ellos basados en los patrones culturales existentes en ese momento. Sin embargo, los complejos iniciales inducidos por la familia no desaparecen de la psique. El complejo materno y el complejo paterno no dejan de dominar la escena en el inconsciente personal. Ellos son los gigantes. Imágenes psíquicas. Para aproximarse a la estructura básica del complejo, es necesario analizar sus partes. ¿Qué es entonces, científicamente hablando, un complejo con tonalidad afectiva?, se pregunta Jung. Es la imagen de una determinada situación psíquica que tiene un fuerte acento emocional y, además, es incompatible con la actitud habitual de la conciencia. La palabra imagen es clave en este contexto. Es un término sumamente importante para Jung. La imagen define la esencia de la psique. A veces Jung utiliza la palabra en latín imago en lugar de imagen, para referirse a un complejo. La imago de la madre es el complejo de la madre en cuanto se distingue de la madre real. Lo que se quiere decir es que el complejo es una imagen y como tal pertenece esencialmente al mundo subjetivo, está hecho de pura psique, por así decirlo, si bien también representa una persona, experiencia o situación concreta. No debe ser confundido con una realidad objetiva, una persona real o un cuerpo concreto. El complejo es un objeto interno y en su núcleo es una imagen. Tal vez resulte sorprendente que exista una correspondencia cercana entre una imagen psíquica y una realidad externa, aun cuando no existe ninguna posibilidad de que la psique haya sido marcada por esta o que la haya grabado a través de la experiencia. Conrad Lorenz estudió las respuestas reflejo innatas en ciertos animales cuando reaccionaban a estímulos específicos. Por ejemplo, observó que pollitos que nunca habían sido expuestos a un halcón peregrino sabían correr a buscar refugio cuando uno volaba sobre ellos y su sombra aparecía en el suelo. Mediante el uso de dispositivos suspendidos por cables que proyectan sombras similares a las del halcón peregrino, los etólogos han podido demostrar que pollitos no entrenados, al ver la sombra, inmediatamente buscan refugio. La respuesta de autoprotección ante un depredador está integrada en el sistema del pollito, la imagen del depredador es innata y es reconocida sin necesidad de ser aprendida. Los complejos funcionan de manera similar, solo que en el ser humano parecen ser casi instintivos y no realmente instintivos. Actúan como instintos en la medida en que provocan reacciones espontáneas ante determinadas situaciones o personas, pero 10 son puramente innatos de la misma manera en que lo son los instintos. En gran parte, los complejos son producto de la experiencia, trauma, interacciones y patrones familiares, condicionamiento cultural. Estos se combinan con algunos elementos innatos. Llamados por Jung imágenes arquetípicas,
y así se conforma la totalidad del complejo. Los complejos son lo que permanece en la psique una vez que la experiencia ha sido digerida y reconstruida en forma de objetos internos. En los seres humanos los complejos funcionan como el equivalente de los instintos en otros mamíferos. Las imagos o complejos son, por decirlo de alguna manera, instintos humanos construidos. Los sueños se forman a partir de estas imágenes inconscientes, los complejos. En varios de sus escritos, Jung habla de los complejos como arquitectos de los sueños. A lo largo del tiempo, los sueños presentan imágenes, patrones, repeticiones y temas que nos ofrecen un cuadro de la apariencia que tienen los complejos de una persona. Esta imagen tiene una poderosa coherencia interna, tiene su propia totalidad y, además, tiene un grado relativamente alto de autonomía, de manera que solo está sujeta al control de la conciencia en forma limitada y, por consiguiente, se comporta como un cuerpo extraño animado dentro de la esfera de la conciencia. Cada una de estas características de la imagen, su coherencia interna, su totalidad, y su autonomía, es un aspecto importante de la definición del complejo dada por Jung. Un complejo posee una solidez psíquica, es estable y resistente a lo largo del tiempo. Permaneciendo en su propio espacio sin intervención o desafío por parte de la conciencia del yo, un complejo tiende a no cambiar mucho. Esto puede observarse en las repeticiones de los mismos patrones de reacción y descarga emocional, los mismos errores, las mismas elecciones desafortunadas que se repiten una y otra vez durante la vida de un individuo. El análisis trata de descubrir los complejos y exponerlos a la reflexión consciente del yo. Esta intervención puede modificarlos en cierto modo. Durante el análisis un individuo aprende cómo funcionan los complejos, qué es lo que dispara su constelación y qué es lo que puede evitar su constante repetición. Sin una intervención similar por parte del yo, un complejo se comportará como un cuerpo extraño con vida propia o como una infección. En las garras de un complejo, una persona puede llegar a sentirse desamparada y emocionalmente fuera de control. Generalmente, los efectos psicológicos de la constelación de un complejo perduran durante un largo periodo de tiempo después de que ha cesado el impacto del estímulo en la psique. Algunas investigaciones experimentales parecen indicar que la intensidad o la curva de actividad del complejo tiene la característica de una onda con una longitud de onda de horas, días o semanas. El estímulo que provoca la constelación del complejo puede ser leve o fuerte, de larga o de corta duración, pero sus efectos en la psique pueden perdurar por largo tiempo y pueden aparecer en la conciencia como oleadas de emoción o de ansiedad. Uno de los signos de la efectividad de la psicoterapia es que las perturbaciones inducidas por complejos perduran un periodo más corto del que solían durar. Una recuperación más rápida de esas perturbaciones indica un fortalecimiento del yo y una integración del material psíquico, así como una reducción de la potencia del complejo. Una reducción en el tiempo de persistencia significa que el poder del complejo ha disminuido. Sin embargo, es necesario reconocer que un complejo nunca puede ser eliminado por completo. Los efectos a manera de ondas de la repercusión de un complejo son agotadores y debilitan. La descarga de un complejo poderoso puede consumir una cantidad enorme de energía psíquica y física. Fragmentos de personalidad. Los complejos también pueden ser considerados como fragmentos de personalidad o subpersonalidades. La personalidad de todo adulto es en cierto modo susceptible de desintegrarse porque está construida con fragmentos grandes y pequeños. Estos fragmentos pueden desprenderse. Mis hallazgos con respecto a los complejos corroboran el inquietante cuadro de las posibilidades de una desintegración psíquica, ya que fundamentalmente no existe diferencia de principio entre una personalidad fragmentaria y un complejo. Tienen todas las características esenciales en común, hasta que se llega a la delicada pregunta de la conciencia fragmentada. No cabe duda de que los fragmentos de personalidad tienen su propia conciencia, pero saber si fragmentos psíquicos tan pequeños como los complejos también son capaces de tener conciencia propia sigue siendo una pregunta sin respuesta. Con esto Jung está planteando una importante y muy sutil pregunta sobre las diferencias entre la disociación normal, los trastornos disociativos más severos y el trastorno de personalidad múltiple. De cuando en cuando, todo ser humano puede disociarse y de hecho se disocia, experimentando leves estados alterados de conciencia o la posibilidad de desprenderse, o desconectarse, de una experiencia traumática para poder seguir funcionando. Estar en complejo es en sí un estado de disociación. La conciencia del yo se ve perturbada y, dependiendo de la extensión de la perturbación,
puede caer en un estado de confusión y desorientación considerable. Puesto que los complejos poseen cierto tipo de conciencia propia, una persona que está en complejo está en cierto sentido poseída por una personalidad ajena. En el trastorno de personalidad múltiple, estos diversos estados de conciencia no están sujetos por una conciencia unificadora y el yo es incapaz de conectar las diferentes piezas en el espacio psíquico. En este caso, el yo se encuentra restringido a fragmentos de conciencia, mientras cada complejo posee una suerte de yo propio y cada uno opera más o menos independientemente. Cada uno tiene su propia identidad e inclusive su propio modo de control de las funciones somáticas. Algunos estudios de personalidades múltiples han reflejado conexiones psique-soma en cada una de las subpersonalidades que son sorprendentes, a tal punto que una personalidad puede dar muestras de habilidades o dificultades físicas que no aparecen en las otras. Una personalidad puede ser alérgica al tabaco y otra puede ser una fumadora empedernida. La personalidad múltiple representa una forma extrema de disociación de la personalidad. Los procesos de integración que están normalmente activos en la psique han sido malogrados por un severo trauma de la infancia, a menudo un trauma sexual. Sin embargo, en menor grado, todos tenemos múltiples personalidades, porque todos tenemos complejos. La diferencia se encuentra en el hecho de que, por regla general, los complejos están subordinados a un yo integrado y por ende la conciencia del yo se mantiene durante la constelación de un complejo. Generalmente, los complejos tienen menos energía que el yo y solo dan muestras de una mínima conciencia propia. En contraste, el yo dispone de una cantidad considerable de energía y de voluntad, y es el centro primario de la conciencia. Si bien el yo es responsable de mucho de lo que llamamos motivación y propósito, los otros complejos también parecen tener un propósito y una voluntad aparte. A menudo estos están en conflicto con lo que quiere el complejo del yo en un momento dado. Jung describe los complejos como los actores en nuestros sueños, a los que nos enfrentamos con tanta impotencia, son los duendecillos caracterizados por el folclore danés en la historia del sacerdote que intentaba enseñar la oración del Señor a dos de ellos. Los duendecillos hacían grandes esfuerzos para repetir correctamente las palabras, pero ya en la primera frase no podían evitar decir, Padre nuestro que no estás en los cielos. Ateniéndonos a la teoría, no ha de extrañarnos que estos complejos impíos sean indomables y nunca aprendan. La moraleja de esta historia es que no se puede obligar a los complejos a hacer lo que el yo quiere que hagan. Son tercos e indisciplinados. Son como imágenes congeladas de eventos traumáticos. Y no solo se viven en los sueños sino también en la vida cotidiana, donde dejan al yo sintiéndose igualmente impotente. La estructura de los complejos. Ulteriormente, Jung describe la estructura del complejo, está constituida por imágenes asociadas y recuerdos congelados de eventos traumáticos que están enterrados en el inconsciente y que no son fácilmente recuperables por el yo. Son recuerdos reprimidos. Lo que entreteje los diversos elementos asociados del complejo y los mantiene en su sitio es la emoción. Ese es el pegamento. El contenido con tonalidad afectiva, el complejo, consta de un elemento nuclear y de un gran número de asociaciones consteladas secundariamente. El elemento nuclear es la imagen y experiencia medular alrededor de la cual se forma el complejo, un fragmento de memoria congelada. Pero resulta que dicho núcleo está constituido por dos partes, una imagen o huella psíquica del trauma originario y una pieza innata, arquetípica, que está estrechamente relacionada con dicha experiencia. Ese núcleo dual del complejo va creciendo al acumular asociaciones a su alrededor, y esto puede continuar durante toda una vida. Por ejemplo, si un hombre, por el tono de su voz, por la manera en que reacciona ante la vida, por la intensidad de sus respuestas emocionales, le recuerda a una mujer el trato severo y ofensivo que recibió de su padre, es muy probable que provoque la constelación del complejo paterno de esa mujer. Si la mujer se relaciona con ese hombre por un cierto tiempo, se irá agregando material al complejo. Si el hombre llega a abusar de ella, el complejo paterno negativo aumentará y se reforzará, la mujer se volverá aún más reactiva a situaciones en las cuales se produce una constelación del complejo paterno. Cada vez más, tratará de evitar cualquier contacto con hombres parecidos o puede que se sienta irracionalmente atraída hacia ellos. En ambos casos la vida de esa mujer se va haciendo cada vez más restringida por el complejo. Cuanto más fuerte es el complejo, más se restringe el rango de libertad de elección del yo. La posibilidad de modificar los complejos en futuras experiencias es, por supuesto,
un beneficio para el individuo y el potencial de sanación de la psicoterapia depende precisamente de ello. La terapia implica una especie de deshielo o disolución de trozos de memoria congelada. En cierta medida permite reestructurar la personalidad, ya que la transferencia permite que en diferentes momentos de la terapia, el terapeuta se coloque en el lugar de los padres, entre otras figuras de la psique, tanto de la madre como del padre. Cuando el terapeuta provoca la constelación de un complejo paterno o materno, el paciente puede tener la experiencia de una madre o un padre diferente, y esa experiencia le agrega material al viejo complejo, creando un nuevo estrato a su alrededor. Esta nueva estructura no sustituye completamente a la anterior, sin embargo, puede modificarla considerablemente, hasta el punto de que el complejo no restrinja la vida del individuo de una manera tan debilitante. La severidad de la imago de un padre abusador puede reducirse, descongelarse, o ser desplazada por nuevas estructuras. La otra pieza del núcleo del complejo es un factor innato en el carácter de un individuo y está determinado por su disposición. Esta pieza es arquetípica. En el caso de los complejos materno o paterno, por ejemplo, se trata de una imagen arquetípica de madre o de padre, una imagen que no deriva de la experiencia personal sino del inconsciente colectivo. Los elementos arquetípicos de la personalidad son disposiciones innatas a reaccionar, comportarse e interaccionar en ciertas maneras típicas y previsibles. Son parecidos a los mecanismos de respuesta innatos de los animales. Son heredados, no son adquiridos y le pertenecen a todo ser humano en virtud de su condición de humano. Son lo que nos hace característica y singularmente humanos. No solo el cuerpo sino también el alma, la psique, es específicamente humana y juntos crean la condición previa para toda experiencia, desarrollo y educación posteriores. Desarrollaré la teoría de los arquetipos de Jung en los siguientes capítulos. Por ahora, basta con reconocer que los elementos arquetípicos de la psique se viven y se padecen en la vida cotidiana a través de la experiencia de los complejos. Hablando en términos generales, los complejos son creados por traumas. Con anterioridad al trauma, la pieza arquetípica existe como imagen y fuerza que motiva, pero no posee las cualidades perturbadoras y causantes de angustia que tiene el complejo. El trauma crea en la memoria una imagen que está cargada emocionalmente y que se asocia con una imagen arquetípica. Al juntarse estas dos se congelan en una estructura más o menos permanente. Esta estructura contiene una cantidad específica de energía con la cual puede atar otras imágenes asociadas y crear así una red. De esta manera un complejo se extiende y se enriquece con ulteriores experiencias de tipo similar. Pero no todos los traumas son de naturaleza externa o provocados por choques hirientes con el medio ambiente. Hay traumas que ocurren como eventos internos en la psique individual. Jung nos señala que los complejos también pueden ser creados o complementados por un conflicto moral, que en última instancia deriva de la aparente imposibilidad de afirmar la totalidad de la propia naturaleza. Las actitudes morales cambiantes de nuestras sociedades hacen que sea imposible manifestar completamente nuestra totalidad en numerosas situaciones. Tenemos que negar nuestros verdaderos sentimientos o abstenernos en nuestra expresión de los mismos para poder ser aceptados y, a veces, hasta para sobrevivir. Esos ajustes sociales efectuados para lograr la adaptación van creando una máscara social, una persona, que excluye partes esenciales de uno mismo. Por lo general, la gente prefiere ser incluida en sus grupos sociales y aquellos que siempre dicen rudamente todo lo que les pasa por la cabeza o que no acatan las normas del grupo suelen ser marginados o excluidos. Semejante dilema social coloca al individuo en lo que Jung llama un conflicto moral. En los niveles más profundos impera la necesidad de ser una totalidad. La naturaleza humana se rebela contra las censuras de la sociedad y la cultura cuando éstas inhiben en demasía este impulso hacia la totalidad, y eso es una fuente ulterior de complejos. Este fue el asunto sacado a la luz por Freud en Viena, una sociedad que oficialmente decía ser sexualmente inhibida y a la vez era flagrantemente hipócrita en cuanto a sus usos y costumbres sexuales. Freud demostró en qué manera los conflictos alrededor de la sexualidad se arraigan en patrones psicológicos y producen la neurosis. La sexualidad, parte constituyente de la naturaleza humana, se vuelve socialmente incompatible y como consecuencia se reprime y se separa de la conciencia. Esto crea un complejo sexual alrededor del cual se acumulan las experiencias traumáticas relacionadas con ese tema. Fundamentalmente, lo que hace de la represión de la sexualidad una fuente de patología es el imperativo persistente del organismo humano por lograr su innata totalidad, y esta incluye una sexualidad no inhibida.
No es el conflicto entre el individuo y la sociedad en sí mismo lo que causa el problema neurótico, como argumentó Freud, sino el conflicto moral que surge en una psique que por un lado quiere negarse a sí misma y por otro lado se ve obligada a afirmarse a sí misma. La irrupción de los complejos. Los complejos tienen la facultad de irrumpir súbita y espontáneamente en la conciencia y tomar posesión de las funciones del yo. Lo que en un primer momento parece ser pura espontaneidad, puede que no sea tan pura. A menudo existe un sutil estímulo que la precipita, y puede ser detectado si se indaga con suficiente minuciosidad en el pasado reciente. Una depresión neurótica, por ejemplo, puede parecer endógena hasta que uno da con el pequeño insulto que la disparó. Cuando el yo está poseído de esta manera se asimila al complejo y sus propósitos, el resultado es lo que llamamos un acting out. En esa acción que toma el lugar de la palabra, el individuo por lo general no tiene conciencia de lo que está sucediendo. Simplemente siente que está de un cierto estado de ánimo y su conducta le parece congruente con el yo. Pero esa es precisamente la naturaleza de la posesión, el yo está siendo engañado y sigue creyendo que se está expresando libremente. Solo retrospectivamente se da uno cuenta de que algo se apoderó de mí y me hizo hacerlo. No sabía lo que estaba haciendo. Si otra persona trata de señalarle que está actuando fuera de sí, la respuesta habitual es defensiva y rabiosa. El individuo que está poseído no reacciona amablemente. Jung dice que en la Edad Media semejante identificación con un complejo recibía otro nombre, se le llamaba posesión. Probablemente nadie imagina tal estado como algo particularmente inocuo, y no hay en él diferencia alguna en principio entre un lapsus causado por un complejo y las peores blasfemias. La diferencia es una cuestión de grado. Existen grados de posesión, desde los más ligeros y momentáneos hasta los psicóticos y crónicos. Lo que se observa en la posesión es que ciertos rasgos de personalidad que usualmente no forman parte del carácter y estilo habituales del yo se manifiestan de forma flagrante. Estas características desconocidas se han ido estructurando en el inconsciente durante un cierto tiempo y, repentinamente, el yo es avasallado por su opuesto interior. El individuo está poseído por el diablo y maldice aquellas cosas que previamente la conciencia mantenía como sagradas. Las personas que padecen el síndrome de Tourette se comportan así de manera abierta y continua. En un individuo que disfruta de una psicología normal, las personalidades aisladas se manifiestan en una multitud de formas más sutiles, algunas tan discretas que apenas se detectan, lapsus, olvidos. En el transcurso de una hora uno puede pasar por varios estados de conciencia, humores, subpersonalidades, y escasamente notar los cambios. Esta sutileza se va volviendo más burda a medida que se aproxima el nivel de la verdadera posesión. La posesión tiene una cualidad más extrema y diferente. Es difícil obviarla y, a menudo, adquiere los rasgos de un tipo de carácter específico. Un complejo de redentor, por ejemplo, suele desarrollarse a partir de experiencias dolorosas de abandono vividas en la infancia y luego se manifiesta en una conducta que pasa por amabilidad y disposición a ayudar a los demás. Sin embargo, estas características no están integradas en el yo, tienden más bien a aparecer y desaparecer porque están arraigadas en un complejo autónomo sobre el cual el yo tiene poco control. Son las personas que no pueden evitar ser serviciales y permisivas sin que importe lo destructivo que eso pueda resultar para ellas o para los demás. En esos casos, la conducta está controlada por el complejo y, por lo tanto, escapa al control del yo. También tiene tendencia a fluctuar de manera más o menos arbitraria. Existen súbitas inconsistencias que son imposibles de anticipar o explicar. A veces una persona así puede ser excesivamente atenta y considerada, otras veces en cambio puede ser indiferente, despiadada y hasta abusiva. Otros fragmentos de psique, complejos, compiten por el patrocinio del yo. Cuando un yo con tendencia a la posesión deja de identificarse con un complejo, se moviliza hacia otro. Este otro, en la mayoría de los casos, es una suerte de hermano de sombra del primero. Un complejo cristiano con sus rasgos espirituales, altruistas, generosos y orientados hacia lo superior, rivaliza con un complejo diabólico exhibiendo una actitud materialista y egoísta. Ambos pueden alternarse para tomar posesión del yo, como en la historia del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Uno de ellos funcionará como el personaje oficial en muchas situaciones públicas sociales mientras el otro dominará a la personalidad consciente en la vida privada e íntima. Semejante yo es vulnerable a lo que Jung llamó la enantiodromía, es decir, una inversión al opuesto.
Los complejos son los objetos del mundo interior. De ellos dependen los altibajos de la vida personal. Ellos son los lares y penates, los dioses domésticos, que nos aguardan en nuestro hogar y cuya apacibilidad es peligroso exaltar. Dichas deidades no deben ser tomadas a la ligera.